Ok, la sesión pasada definimos lo que es una función. Vimos que es una regla que relaciona dos conjuntos de números reales, a uno que denominamos el dominio y a otro que denominamos el contradominio. Vimos algunos ejemplos de algunas funciones para calcular su dominio y su contradominio. Y también revisamos algunos ejemplos de manipulación de los números con las evaluaciones, tomando en cuenta funciones evaluadas en algún dominio en específico o operaciones entre el dominio o operaciones entre el rango. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a ver esta sesión es un poquito más sobre, aparte de esa función que tenemos, dado a que tenemos una visualización de diagramas, de flechas de un conjunto a otro, ahora vamos a ver que también podemos relacionarlas por otro método ilustrativo que es la gráfica. Entonces, vamos a ver esta parte, como dice aquí, otra manera de visualizar una función es mediante su gráfica. ¿Y esto qué significa? Si f es una función con dominio de su gráfica, consiste en el conjunto de todos los puntos en el plano cartesiano cuyas coordenadas son los pares ordenados de entrada y salida. ¿Qué es lo que generalmente ustedes ya conocen como una gráfica? Tengo una entrada y una salida, eso me da un par, y ese punto es el que grafico en dos dimensiones. Recuerden que estamos viendo cálculo diferencial de una sola variable, por lo tanto tenemos la variable de entrada, que sería x del dominio, y la de salida sería mi rango contra dominio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la gráfica de la función f de x igual a x más 2, que nosotros ya conocemos. Si cambiamos este f de x y le ponemos una y, eso lo que nos da es una línea recta. ¿Sí? Nos dice que simplemente la gráfica de esta función, pues son todos los puntos en el plano cartesiano. ¿Cuál es nuestro plano cartesiano? Pues el plano x y el plano y, en este caso de dos dimensiones, que tienen coordenadas x y y. Este es el par al que nos referimos. Cuando x toma un valor, por ejemplo, cuando x toma el valor 0, tenía el par 0, eso me da un punto de salida en el rango que sería 0 más 2, 2, cuando aplico la regla, y entonces el punto que voy a obtener es el 0,2. Ese punto lo grafico en mi plano cartesiano y es este punto que está aquí. Entonces, si yo quiero calcular toda esta línea recta, pues lo que tengo que hacer es calcular todos los puntos de mi dominio, meterlos a mi regla de la función y calcular su contradominio, que sería el eje Y. ¿De acuerdo? Eso ya simplemente es para recordarlo y ponerlo un poquito en la notación de la que vamos a estar trabajando. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Ok, excelente. Claramente no graficamos todos los puntos. Ya ustedes vieron en su curso de geometría analítica que simplemente con dos puntos yo puedo graficar una línea recta. Y recuerden que esta línea recta es infinita. Muy bien, aquí tenemos de manera más ilustrativa qué es lo que estamos haciendo. Tomamos un valor de x, esto lo metemos a nuestra función y nos regresa un valor f de x que va al par ordenado del eje y. Si es para 2, sería f de 2, obtendríamos este punto. F de 1, obtendríamos este punto. Simplemente estamos graficando pares ordenados. Un pequeño ejemplo. Voy avanzando rápido porque esto ya ustedes ya lo conocen. No hay algo nuevo. Simplemente es el trazo de gráficas y ponerlo en el contexto de las funciones. Me dice trazar la gráfica de la función y igual a x cuadrada en el intervalo de menos 2 a 2. Recuerden qué significaba este corchete. Tomar los ¿Cerrados? números. Que se tomaban esos valores. Exactamente. Significa que estoy tomando el valor de menos 2 hasta 2 y también tomo el 2. Ok, entonces una manera rápida para trazar la gráfica, si no conocen, ustedes ya saben geometría analítica, por lo tanto ya saben que esta función es una parábola que está centrada en el origen y que abre hacia arriba. Pero si quisiéramos, si no supiéramos esa información, podríamos graficar algunos puntos. Y aquí viene la tabla de graficación, ¿no? Cuando x vale menos 2, lo meto a mi regla y me da en mi contradominio 4. Menos 1, 1, 0, 0, y así sucesivamente. Si se fijan, son los puntos que vimos en nuestro primer ejemplo. ¿Cuál sería lo siguiente
¿qué haríamos? Hacemos el par ordenado, que sería menos 2,4, menos 1,1, 0,0, 1,1, 3 medios, 9 cuartos, 2,4. Y los graficamos. Nos vamos a nuestro eje cartesiano, y pues aquí está el punto 0,0, el punto menos 1,1, me muevo menos 1 en el eje X, y luego 1 hacia arriba en el eje Y, y pues ese es mi punto, menos 1,1. En menos 2,4 me dice que me mueva menos 2 en el eje X, 1, 2, y luego me mueva 4 hacia la parte positiva del eje Y, 1, 2, 3, 4. Y este es mi punto. Y así sucesivamente grafico mis puntos y obtengo esta forma. Entonces, como yo sé que esta función es una función bien comportada, es decir, que existen todos sus puntos, pues simplemente lo que hago es unirlos mediante una curva y me da la parábola que ya conocemos. Fíjense, es una parábola que está centrada en el origen y que abre hacia arriba. Claramente también podríamos calcular su foco, etc. Pero ahorita solamente queremos ver que las funciones las podemos identificar con gráficas que conocemos ya. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Excelente. Muy bien. Entonces, es la gráfica. Y ahora vamos a ver otras funciones que son como, digamos, casos especiales de las funciones en general que nos vamos a detener para analizarlas poquito. Entonces, una de estas funciones se llaman las funciones definidas por partes. ¿Qué van a ser las funciones definidas por partes? Pues van a ser aquellas funciones en las cuales yo no pueda especificar en todo su dominio la función con una sola regla. Es decir, que para una parte de su dominio voy a usar una regla y para otra parte de su dominio voy a usar otra regla. Esa es una función definida por partes. Por ejemplo, la función valor absoluto. Yo sé que la función valor absoluto, si lo pensamos simplemente, es que todo lo que entre, todos los números reales que entren siempre me van a dar positivos. Y aquí es lo que me dicen. Cuando x vale la función definida por partes, la regla es x cuando x es mayor o igual a 0. Y vale menos x cuando x es menor o igual a 0. Si se fijan, si x es menor o igual a 0, con este menos se hace positivo y obtengo el valor absoluto. En el caso cuando es mayor que 0, pues este es positivo y aquí la regla me da también positivo, sigue siendo positivo. Entonces, ¿cómo iría su gráfica? Para el dominio en el cual x es menor que 0, pues sería la recta y igual a menos x. Y por otro lado, cuando x es mayor o igual a 0, yo voy a obtener la recta x igual a 0. Entonces, esta es una de las funciones por partes más representativas que vamos a estar usando, la función valor absoluto. ¿Cuál sería su dominio? Pues si se fijan, su dominio va desde menos infinito a infinito. Y su rango, claramente, también lo podemos, ya que conocemos la gráfica de la función, podemos ver que el rango simplemente son los valores que toma en el eje Y. Y así los podemos identificar mucho más fácil. Entonces el rango veo, si se fijan, solamente toma valores desde 0 hasta infinito, porque estas rectas se van infinitamente hacia arriba. Entonces el rango por la gráfica simplemente es de 0 hasta infinito, tomando el 0. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien, veamos otro ejemplo. Me dice, trace la función definida por partes. Se fijan, cuando x es menor que 0, la función es menos x. Cuando la función va de 0, menor o igual que x hasta 1, es decir, en el intervalo de 0 a 1, la función vale x cuadrada. Y finalmente, cuando x es mayor que 1, la función simplemente vale 1. Entonces, cuando es menor que 0, vamos a construirlo de este lado. Aquí es menor que 0. La función, recuerden que asociamos este con este, me quedaría y igual a menos x. Y igual a menos x es una recta que tiene pendiente negativa que pasa a 45 grados. Pues y igual a menos x para todos los valores que son menores o iguales a 0.
Cuando x va de 0 a 1, lo que tengo es una parábola, me quedaría la función y igual a x cuadrada. Como vimos anteriormente, eso es una parábola que abre hacia arriba. Entonces me va a quedar que va de 0 y es una parábola que va a ver hacia arriba. Podemos calcular este punto muy sencillo. Cuando x vale 1, pues y vale 1. Entonces llegaría hasta este punto. Y finalmente, cuando x es mayor que 1, pues siempre va a valer 1, es lo que me dice. Y va a ser igual a 1, la recta igual a 1. Pues para todo valor de x, y siempre va a valer 1. Y esta es una función que definimos por partes, en el cual en este dominio tengo una regla para mi función, en este otro dominio tengo otra regla y en este otro dominio tengo otra regla. ¿Queda claro? Profe, ¿podría explicar de nuevo cuando cero, bueno, la segunda función porque no la entendí bien? Sí, profe. Oye, otra vez, ¿podrías repetir que casi no te escuché? La de x al cuadrado. No, que todo bien. Ah, ok. ¿La de x al cuadrado qué, perdón? Es que no entendí bien esa parte cuando la explicó en la gráfica. ¿Aquí? Sí, ahí. Ah, ok. Lo que me dice es que de 0 hasta 1, la función se va a comportar como la curva y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo sé que y igual a x al cuadrado es una parábola que abre hacia arriba. Lo vimos en el ejemplo anterior. Aquí está. Y igual a x al cuadrado es una parábola que está centrada en el origen y que abre hacia arriba. Recuerden, estas formas de geometría analítica, que son parábolas, elipses, círculos e hipérbolas y líneas rectas, échenle un ojo porque las vamos a estar usando bastante. ¿Ok? Si se les complica, regresen a sus notas de geometría analítica para revisarlas. Entonces, sabemos que es una parábola por la forma que abre hacia arriba. Empieza en el origen y luego va creciendo hasta 1. Y solamente quiero ver dónde para mi parábola, es decir, si creciera de esta forma, déjame dibujar algo. Lo que quiero saber ahora es si empieza aquí y luego crece así, o si crece así, o como si crece así. Entonces, para eso lo que hago es evaluar la función cuando x vale 1, que es mi último punto del dominio para esa forma. Quiero ver cuánto vale mi función. Entonces, cuando x vale 1, me queda 1 al cuadrado, que eso es 1. Entonces, lo que pasa es de que no son estas curvas, sino simplemente va a ser cuando sea el 1,1. Y entonces aquí terminaría. Entonces empieza aquí y termina hasta este punto. ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí, profe, es que no me acordaba porque sabíamos que y igual a x al cuadrado era una parábola, pero ya, profe, gracias. Ah, ok, excelente. Bien, échenle un ojito para eso de las funciones trigonométricas y eso de parte de geometría analítica que la vamos a estar usando bastante. Igual vamos a dar también un pequeño repaso de funciones trigonométricas, pero échenle un ojo para que vayan recordando. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien, ahorita vamos a ver un pequeño catálogo de algunas gráficas para ver cuáles son las características principales. No vamos a ver todas, vamos a ver las líneas y el círculo, pero ustedes revisen tanto la parábola como la elipse y la hipérbola que las vamos a estar usando. Entonces, la primera gráfica que podemos checar rápido es la más sencilla de todos, que es la de una línea recta. Recuerden que para una línea recta lo que necesito es la pendiente, que lo que me dice la pendiente simplemente es la inclinación de esa línea recta. ¿Cómo calculo esa pendiente? Pues es la variación de y entre la variación de x. Esto lo puedo representar como y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Sí?
esa va a ser mi pendiente. Entonces, aquí tengo una línea recta. Entonces, la pendiente lo que me dice es qué tan inclinada se encuentra mi línea recta. Podemos pintar una línea distintas líneas rectas dependiendo de su pendiente. Por ejemplo, podría tener una línea recta de esta manera, u otra línea recta de esta otra manera, u otra de esta otra manera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién me va a decir cuál es la inclinación de esa línea recta? Pues me lo dice la pendiente. Y la pendiente va a estar dada por esta anotación que tenemos aquí. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Es que tanto cambia, si fijan, es que tanto cambia en Y contra que tanto cambia en X. Ok, otra manera, si recordamos trigonometría, de calcular esa pendiente tiene que ver con la tangente del ángulo. Si agarro un segmento de línea de la recta y construyo un triángulo rectángulo, si se fijan, es este que está aquí. Este triángulo rectángulo que está aquí. Aquí tengo un ángulo, nada más acá lo estoy haciendo un poquito más grande. Tengo un ángulo que llamo phi. Entonces, este pedazo que definimos como delta y delta x, fijan, aquí está delta y delta x, pues lo puedo relacionar con las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque delta y entre delta x, yo sé que es tangente de phi. Tangente de phi es cateto opuesto entre cateto adyacente. Eso es delta y entre delta x y va a ser mi pendiente. ¿De acuerdo? Solamente es para recordar un poquito estas partes. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo claro. Okay. Entonces se puede calcular mediante las dos que dijo. Sí, claro. Y se usan para distintos tipos de problemas. Por ejemplo, si me dan los puntos Y2, X2, Y2 y X1 y Y1, pues uso esta fórmula que está aquí. Pero si me dan el ángulo, pues yo puedo usar, calculándole la tangente del ángulo, calculo su pendiente. Las dos son maneras similares de calcularlos. ¿De acuerdo? Sale. Muy bien, y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo dos rectas, tengo la recta L1 y la recta L2. Entonces, la recta L1 me piden calcular su pendiente, pues lo único que tengo que hacer es identificar mi punto 2 y mi punto 1 y hacer Y2 menos Y1, 6 menos 2. Aquí falta un signo menos. Fijan, estamos en esta parte. Y delta X1, pues sería donde se encuentra mi punto, que es 3 menos 0. Entonces 6 menos 2 es 8, 3 menos 0 es 3. Entonces la pendiente de la primera recta es 8 tercios. De la segunda recta, aquí tengo P2 y aquí tengo P1. Entonces es Y2 menos Y1, 2 menos 5, X2 menos X1, 4 menos 0. Eso me da 2 menos 5, me da menos 3, 4 menos 0, 4. La pendiente de esta segunda recta es menos 3 cuartos. Ejercicios muy sencillos. ¿Sí? Sí. Ok, con eso en mente podemos calcular la ecuación recordar la ecuación de la línea recta. La ecuación de la línea recta, si lo recuerdan, va a ser, tal vez ustedes la vieron de otra forma, que es y menos y1 igual a m por x menos x1. Esta la conocíamos como la ecuación de punto pendiente, porque necesito un punto, que en este caso es x1, y1, y la pendiente, para poder calcular la ecuación de la línea recta. Y aquí tenemos un ejemplo. Me dice, encontrar la ecuación de la línea recta que pasa por el punto 2,3 y tiene pendiente menos 3 medios. Entonces el punto es 2,3, entonces identifico x1 que es 2, y1 que es 3 y mi pendiente menos 3 medios. Y sigo la formulita. Y es igual a y1 que vale 3 menos la pendiente, bueno, más la pendiente que es menos 3 medios por x menos x1. Que x1 vale 2. Y simplemente hacemos el álgebra.
3 menos 3 medios por x me da menos 3 medios de x. Menos por menos me da más. 3 medios por 2 me da 3. 3 más 3, 6. Entonces y va a ser igual a 6 menos 3 medios de x. Sencillo, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos otro. Si se fijan, este es distinto. Tenemos una recta que pasa por 2 puntos. Encontrar la ecuación de la recta que pasa por estos 2 puntos. Entonces aquí me dan 2 puntos y no me dan la pendiente. Pero pues con 2 puntos yo puedo calcular la pendiente. Solamente tengo que identificar quién es mi punto 2 y mi punto 1. En este caso este es mi punto 2 y mi punto 1. Y mi pendiente va a ser igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces es 4 menos menos 1. Y el siguiente es x2 menos x1, 3 menos menos 2. Esto me quedaría 4 menos menos 1, eso es 5. 3 menos menos 2, eso es 5. 5 entre 5 es 1. Entonces yo tengo la pendiente, yo ahora solamente necesito un punto, puedo agarrar cualquiera de los dos. Y en este caso escogimos este de aquí. Entonces y es igual a y1 que vale menos 1. Después la pendiente, que en este caso es 1, y por x menos menos x1, que sería menos 2. Tengo algo en el chat, perdón. Ok, ahorita contestamos esa pregunta, Pamela. Y finalmente encontramos que mi recta es y igual a x más 1. ¿Sí? Aquí es un signo positivo, aquí no va menos, es más. Y me queda más x y luego más 2 menos 1 me da 1. ¿Ok? ¿Queda claro? Muy bien. Igual en esta parte estamos yendo un poquito, no tan despacio porque ya lo conocen y nada más es para que vayan recordando, ¿no? Aquí simplemente nos habla de la forma general de la ecuación, que simplemente es la ordenada al origen o la abscisa al origen, y la tenemos de esta forma, ¿no? Y igual a mx más b, que va a ser la forma, si se fijan, la forma simplificada que vamos a encontrar. Aquí es y igual a mx más b, y igual a mx más b. Entonces es como la forma simplificada de la línea recta. Y simplemente nos dice que es m en la intersección con el eje y, que es la ordenada al origen. Muy bien, casos especiales, me dice las rectas que tienen la forma y igual a mx, es decir, que mi constante que va al eje y es 0, reciben el nombre de ecuaciones lineales. La ecuación ax más by igual a c, donde a y b son distintos de 0, se conoce como la ecuación general de la línea. Entonces solamente son notaciones que ustedes ya conocen. Igual ahorita las vamos a nada más mencionar. Igual si tienen algún detalle, regresan a la presentación ustedes más adelante. Recuerden que ya está ahí en plataforma y lo checan. Encontrar la pendiente y la ordenada al origen de la recta 8x más 5y. Entonces, para hacer esto, lo que debemos hacer es dejarlo en la forma general. ¿Cuál es nuestra forma, nuestra forma de ordenada al origen? Que es esta que se encuentra aquí. Hay que dejarlo de esta manera. Aquí puedo ver cuál es mi pendiente y cuál va a ser la ordenada al origen. Entonces lo dejamos de esa forma, es decir, despejamos y de esta ecuación. Entonces el 8 está sumando, pasa restando. El 5 está multiplicando, pasa dividiendo. 20 entre 5 me da 4 y aquí me quedaría menos 8 quintos de x. Entonces aquí claramente ya puedo identificar quién es la ordenada de origen, que sería b igual a 4, y quién es mi pendiente, pues es el que acompaña a las x, que es menos 8 quintos. ¿Sí? Sí, profe. Excelente. Estoy como resumiendo todo en las partes más importantes para que nos queden claras
y las estén revisando. Con respecto a la pregunta que me dice Pamela de que si puedo subir la clase, las estoy grabando, pero ahorita tengo problemas al sacarlas de Zoom. Me dice que no puede leer el archivo, entonces estoy trabajando con esa parte. En cuanto pueda corregir el error, ya se la subo a la plataforma. Muy bien. Otra cosa importante es saber cuándo dos rectas son paralelas y perpendiculares respecto a su pendiente, cómo es que se comportan, y son como datos que nos van a ayudar. Entonces, si las rectas son paralelas, pues ¿cómo van a ser mis pendientes? Pues van a tener la misma inclinación, lo cual significa que las pendientes son iguales. Eso es muy importante. Es un concepto que debemos de tener siempre en mente. Dos rectas que son paralelas, las dos pendientes de cada recta son la misma. Por otro lado, si las dos rectas son perpendiculares, van a cumplir esta relación, que la pendiente de la recta 1 por la pendiente de la recta 2 es igual a menos 1. Si despejamos, encontramos la relación entre las rectas, entre las pendientes de las rectas que son perpendiculares. Me dice que la pendiente de una es el recíproco negativa de la otra. Se fijan, es el recíproco y negativo de la otra. ¿De acuerdo? Muy bien, otra parte importante que checamos es la distancia y el círculo. Son dos cosas que también tenemos que tener en cuenta como refuerzos para entender un poquito más esta parte de las gráficas. La distancia entre dos puntos. ¿Cómo calculo la distancia entre dos puntos? Pues recuerden que es la raíz de la resta de las componentes en x al cuadrado más las componentes de y al cuadrado. ¿Qué sería esto que tenemos aquí? ¿Sí? Esta distancia más esta distancia y le elevamos al cuadrado y le sacamos la raíz. ¿Ok? Aquí está. Entonces, voy a ir pasando esto de manera un poquito rápido, porque son conceptos que ya conocen y nada más los estamos recordando. Un ejemplo, encontrar la distancia entre estos dos puntos, pues como vimos es tomar la coordenada x2 menos x1, 3 menos menos 1 me da 1, elevarlo al cuadrado, más la de y, 4 menos 2, elevado al cuadrado. 3 más 1 son 4 al cuadrado, más 4 menos 2, 2 al cuadrado, media 16 más 4, 20. Raíz de 20, pues esto es igual a, recuerden que 20 lo puedo separar como 5 por 4, entonces me quedaría aquí la raíz de 4 por 5, entonces la raíz de 4 es 2 por la raíz de 5. Por eso me da 2 raíz de 5. La distancia del origen a cualquier punto, pues se fijan, cualquier punto yo lo puedo representar como x y el origen es 0,0, pues simplemente va a ser la raíz de x cuadrada más y cuadrada. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, no hay duda. No, profe. Excelente. Muy bien, vamos al siguiente, que es un círculo. Entonces, el círculo es muy importante. Lo vamos a estar usando bastante. Entonces, la ecuación de un círculo que no está centrado en el origen, en general esta que está aquí, es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a cuadrada. Donde a la a corresponde al radio del círculo, el punto h, k es el centro del círculo y esta ecuación lo que nos da es todos los puntos que describe la circunferencia. ¿Ok? Si tuviéramos aquí un menor o igual, lo que nos describiría sería todo el círculo, todos los puntos que se encuentran adentro del círculo y también su circunferencia. ¿Sí? Cuando solamente es el igual, nos describe la circunferencia de este círculo. ¿Queda claro? Sí, profe, todo claro.
Muy bien. Entonces, de nuevo, nada más estamos recordando un poquito de geometría analítica. Entonces, la ecuación del círculo de radio de os y centro 3,4, pues es directo, ¿no? Sustituimos en nuestra fórmula es x menos el centro de x, que es 3 al cuadrado, más y menos 4 al cuadrado. Y eso es igual a el radio al cuadrado, que es 2 por 2, 4. Listo. Inciso B. El círculo x menos 1 al cuadrado más y más 5 al cuadrado igual a 3. Pues lo que me dice es que está centrada en el punto 1, menos 5. Recuerden que la fórmula dice x menos h, y menos k. Entonces son las partes con signo menos, por eso es 1, menos 5. Entonces el centro está en 1, menos 5. Recorro 1 en x y bajo 5 en y. Y me dice que el radio es de raíz de 3. Aquí tengo 3. Recuerden que esto es el radio al cuadrado. Hay que calcular la raíz. En ese caso, a es igual a raíz de 3. Aquí la raíz, recuerden que da más menos, pero el menos no tiene sentido porque los radios no son negativos, siempre son positivos. Entonces, aplico la raíz de 3 y obtengo la ecuación del círculo. ¿Sí? Muy bien, el siguiente me dice encontrar el centro y el radio del círculo que tenemos aquí. X cuadrado más y cuadrada más 4x menos 6y menos 3 igual a 0. Entonces, para encontrar el centro y el radio, pues hay que ponerlo en la forma usual que tenemos, que es esta. Entonces, aquí vamos a hacer un poco de factorizaciones. Primero voy a agrupar todas las x cuadrada más 4x más y cuadrada menos 6y. Y el 3 lo voy a pasar sumando de este lado. Entonces, si recuerdan una factorización de sus cursos de álgebra, se llamaba completando el cuadrado o el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué es lo que necesito aquí para que esto sea un trinomio cuadrado perfecto? Pues recuerden que para que sea un trinomio cuadrado perfecto necesito la raíz x, necesito una raíz aquí y que estos dos números multiplicados por 2 me dé este número de aquí. Entonces, claramente es 4. La raíz de 4 es 2. Permítanme un poquito. Voy a terminar la videollamada porque ya se va a acabar el tiempo, ¿ok? Y ahorita regresamos. Se vuelven a conectar por el mismo link. Sí, profe.